Buenas tardes, bienvenidos a la segunda plática acerca de Maple. Entonces, como les había comentado en la primera plática, vamos primero a introducir el título de la hoja de trabajo, que en este caso usando precisamente el título. Va a ser introducción a Maple. La segunda plática. Ok. Como habíamos indicado en la plática pasada, vamos a empezar ahora con Restart. Ya saben ustedes que Restart lo que hace es elimina todas las variables que se hayan usado previamente de la memoria para que no nos dé problema. Bueno, en esta plática lo que vamos a ver, vamos a ver cómo usar Maple para calcular diferenciales, derivadas integrales de funciones. ¿Sí? Entonces, déjeme indicar eso precisamente usando un encabezado tipo 1, que ya lo hemos usado. Vamos a decir, en esta plática vamos a ver cómo podemos calcular las derivadas de diferentes funciones. ¿Sí? Las derivadas se pueden llevar a cabo con respecto a cualquiera de las variables sobre las cuales se define la función. Eso significa, ¿sí?, que Maple, a la hora que usamos el comando de derivada, puede realizar al mismo tiempo derivadas ordinarias y derivadas parciales. Ok, entonces vamos a empezar primero derivando una función muy sencilla. El comando va a ser diff. Mi función la voy a definir como x cuadrada y voy a pedirle que obtener la derivada con respecto a x. El resultado, ¿no? Aquí tengo un error. Acuérdense que Maple es sensitivo a minúsculas y mayúsculas. Entonces por eso me daba 0, un valor que no era el adecuado. Ahora sí, ya tengo que la derivada de la función x cuadrada es igual a x. Vamos ahora a intentar una función un poquito más complicada. Vamos a calcular la derivada de un monomio de la forma x cúbica por y cuadrada por z a la cuarta. Y vamos a calcular la derivada, que en este caso sería parcial con respecto a x. ¿Okay? El resultado, como es de esperar, es 3x cuadrada y cuadrada más z cuadrada. Pero esa misma derivada parcial la puedo calcular con respecto, déjenme copiar de nuevo la función para asegurarme que es la misma. Puedo calcular la derivada de esa función con respecto a la variable y, ¿sí?, o bien con respecto a la variable z. ¿Ok?
Ustedes pueden verificar que los resultados son correctos. Una de las cosas que es importante es este, ok. Bueno, discúlpeme, aquí usualmente acostumbro poner esto en términos este, en términos de eh, secciones, y no lo hice esta vez. Entonces vamos a hacerlo, vamos a copiar estos comentarios, los vamos a comentar aquí, y estos comandos los voy a copiar en esta parte, ¿ok? Y de esa forma entonces ahora sí puedo eliminar esta parte que eh, no, no se preocupen, ahorita aparentemente no nos da los resultados, vamos a ponerlo nuevamente. Bueno, eso me da pauta para al final de la plática comentarles cómo puedo correr completamente la hoja de trabajo. Ahorita por el momento vamos a decir, vamos a darnos cuenta de que es posible primero definir la función y después derivarla, ¿sí? Y también es posible obtener segundas o terceras derivadas, tanto parciales como tanto ordinarias. Vamos a empezar primero definiendo la función. Vamos a decir que es una función teta. Cuando ustedes escriben teta, si ustedes escriben de esa forma, Maple va a responder poniéndole la letra griega que ustedes están introduciendo. Por ejemplo, en este caso, la función teta de t está dado por 5, que multiplica t al cubo, menos 4, que multiplica t al cuadrado, más 6 por t menos 5. ¿Sí? Ahí está mi función. Entonces, ahora sí puedo proceder a calcular la derivada parcial, la derivada ordinaria de esta función teta. Tengo que indicar teta de t con respecto a la única variable, discúlpeme, con respecto a la única variable t. Y dense cuenta que el resultado es correcto. 15t cuadrada menos 8t más 6. Igualmente puedo calcular la segunda derivada de la función con respecto a t. Lo único que tengo que hacer es escribirlo de esta forma. Primero t para indicar primera derivada y otra vez t para indicar que es la segunda derivada. Mis resultados podrán ustedes notar que son los correctos. Puedo calcular todavía una tercera derivada, ¿sí? La derivada de la función teta de t con respecto a la variable t, simplemente añadiendo una coma y una tercera t para indicar el resultado correcto, ¿sí? Esto mismo lo puedo hacer para funciones de varias variables. Déjame definir la función f, que es función de x, de y y de z, ¿sí? Mi función f como función de x, de y y de z va a estar definida por x cúbica por más, perdón, por y cuadrada eh, por z a la cuarta potencia. ¿Ok? Ahora una vez que tengo eso, entonces déjenme darme un poquito de espacio para no
caer en el límite inferior, en la barra inferior, pues de aquí ya puedo calcular las derivadas parciales. Por ejemplo, ok, puedo calcular las derivadas parciales, la derivada de la función f de x, y y z, con respecto, vamos a calcular la segunda derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. Bueno, aquí déjenme ver qué ocurrió. Ok, ya vi qué ocurrió. Lo que pasa es que este más tenía que haber sido un por. Ok, entonces ahora sí, voy a calcular la derivada parcial, la segunda derivada parcial con respecto a x y ese es mi resultado. Uno sabe de sus clases de cálculo que en funciones normales, que no tienen, que satisfacen ciertas reglas, que son las que usualmente vemos en ingeniería, el orden de las derivadas no importa. Entonces vamos a calcular la segunda derivada de la misma función, pero ahora primero con respecto a y después con respecto a x. Y vemos, como era de esperarse, que el resultado es el mismo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a calcular la tercera derivada parcial. Ahora la derivada parcial de la misma función, f, cuidado con mayúsculas y minúsculas, con respecto, con respecto a y primero, después con respecto a x y después con respecto a z. ¿Sí? Y el resultado que obtenemos es 24x cuadrada y z cúbica, que era lo que teníamos que esperar. Puedo todavía calcular una cuarta derivada parcial de la misma función, de x, y y z, pero vamos a calcular la derivada parcial. La primera es con respecto a x, la segunda está con respecto a x, la tercera es con respecto a y la cuarta es con respecto a z. Y vamos que mi resultado es 48x y z cúbica. Haciendo la mano, ustedes fácilmente podrán verificar que los resultados son correctos. Mapo tiene la gran ventaja de que muy rara vez se equivoca. No está exenta de errores, pero rara vez se equivoca. Bueno, entonces vamos ahora a considerar ahora la integración de funciones. ¿Sí? Vamos a ver. Una de las cosas importantes es que si ustedes hacen integración indefinida, Mapo nunca añade la constante de integración. Si ustedes por alguna razón necesitan hacer ese cálculo de la constante de integración, lo van a tener que hacer manualmente. ¿Okay? Entonces vamos a definir primero una función f1 de t. Y esa función f1 de t vamos a decir que está dado por t cuadrada más 1 sobre t. ¿Okay? Ahí está la función. Entonces ahora vamos a integrar esa función f1 de t con respecto al tiempo. Discúlpeme, aquí me equivoqué, es integración con respecto al tiempo y el resultado es el que ustedes imaginan. Puedo integrar funciones que sean un poquito complicadas. Por ejemplo, déjenme definir una función f2 de t, ¿sí? Dado por el coseno de t más la raíz cuadrada de t cuadrada más 1. ¿Ok? Y vamos a integrarlo. Vamos a integrar f2 de t con respecto al tiempo. ¿Sí? Tarda un poquito más, pero aquí arroja mi resultado. Este es un poquito más difícil de calcular, pero el resultado
pueden ustedes verificar con un poquito de trabajo que es el correcto. Finalmente, también puedo hacer integraciones con respecto a varias variables. Déjenme, por ejemplo, definir la función f3, que es de tanto de x como de y, de la siguiente manera. Es x cuadrada por y más x por y al cuadrado. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a integrar esa función primero con respecto a x y después con respecto a y. Vamos a decir que la función f4 de x y de y es igual a una integral que en este caso sería doble de f de 3 de x, y, ¿sí? Primero con respecto a la variable x y después con respecto a la variable y. Es importante notar que aquí estoy usando paréntesis cuadrados que me indican una lista, porque el orden de integración aquí resulta importante. El resultado ahí está, puede fácilmente verificar que es el correcto. ¿Sí? También puedo calcular integrales definidas. Hasta aquí había visto integrales indefinidas. Vamos a ver qué podemos ver con integrales definidas. Para eso voy a hacer una serie de modificaciones de los comandos que había presentado posteriormente. Ok, vamos a definir esta función. Vamos a definir que la función f31 va a ser igual a la integral de la función f3 que definimos previamente, que esa función es con respecto a x, y, con respecto a x. ¿Sí? Esta es una integral vamos a decir indefinida. ¿Sí? Ahora imagínense que quiero calcular la integral definida de esa misma función con los límites superiores, límite superior a x igual a 3 y límite superior a x igual a 1. Entonces, para hacer eso tendría que definir f32. Vamos a calcular, vamos a decir que voy a sustituir, para eso uso el comando subs, y voy a sustituir x igual a 3 de la función f31. ¿Sí? Y eso le voy a restar el resultado de sustituir el valor x igual a 1 en la misma función f31. ¿Sí? Entonces, ese sería el resultado de mi variable, de mi integral definida, donde mis límites de integración, el límite inferior es 1 y mi límite superior es 3. Puedo hacer lo mismo, por ejemplo, podría integrar esa función, integrar la función con respecto a y. ¿Okay? Y esa sería la integral de mi función. Ahora imagínense que quiero calcular cuál serían el resultado de la integral definida de esa función, donde los límites superior e inferior de mi variable y es 3, el límite inferior, y 5, mi límite superior. Entonces ahora sería f34, vendría siendo, voy a sustituir y igual a 5 en f33, menos sustituir sus y igual a 3 en la misma función f33. ¿Sí?
Ok, ese es mi resultado. Dense cuenta que aquí hice la integral definida de una función de dos variables a partir de integrales indefinidas. Esto lo puedo hacer, esto lo puedo hacer, esto lo puedo hacer también en un solo paso, ¿sí? Déjenme mostrarles cómo, ¿sí? Déjenme añadir aquí un comentario usando, ya saben ustedes, el tipo de comentario 1. Y aquí vamos a mostrar cómo la integral definida que obtuve previamente usando 4 pasos lo puedo hacer en un solo paso. Ok, vamos a ver. Entonces aquí vamos a decirle que vaya a hacer la integral de la función f3 de x, y. Y vamos a indicar aquí los límites para x. X iría de 1. Pongo 2 puntos para indicar que ese es el límite inferior y mi límite superior es 3. Y después pongo y, y los límites inferiores de y serían 3, mi límite inferior y mi límite superior 5. Lo corro y tarda un poquito de tiempo, pero se dan cuenta que mi resultado es el mismo. ¿Sí? Bueno, aquí lo que hicimos fue realizar integrales definidas de dos variables. Podría haberlo hecho también con una integral definida de una variable. Por ejemplo, vamos a decir, tengo la función f1 de t. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a integrar la función f1 de t. Bueno, primero déjenme mostrarles cuál es f1 de t, porque está muy arriba en la hoja de trabajo. Ahí está, ¿sí? Y ahora voy a hacer la integración de f1 de t. Como solo tengo una variable, voy a decir que t va a ser igual de, vamos a decir, de 1 a 5. ¿Ok? Hacemos el cálculo, tarda un poquito en hacer los cálculos, pero allí quedó, ¿sí? Esa sería mi integral indefinida. Bueno, entonces, ahora sí voy a mostrarles que también podemos hacer estas cosas que he estado haciendo. También lo puedo hacer usando funciones vectoriales. Vamos a decir, para ese propósito voy a tener que usar una de las herramientas que tiene Maple que se llama que se llaman toolboxes, que vendrían siendo en su traducción en español como cajas de herramientas, ¿sí? Aquí vamos a usar eh, eh, la toolbox que se conoce como Vector Calculus. Una de las cosas que uno tiene que ser consciente es que en ocasiones estas hojas, estas herramientas de trabajo tienen definiciones diferentes a las definiciones normales de Maple, de manera que puede haber un traslape en el uso de esas funciones. En este caso, si hubiera llamado la hoja de trabajo, perdón, la herramienta de trabajo Vector Calculus al inicio de esta hoja de trabajo, los resultados que obtuve previamente, algunos de ellos hubieran fallado. Entonces, por eso voy a llamar la hoja de trabajo Vector Calculus después de haber hecho los cálculos que hice previamente.
Déjenme ponerles esa recomendación aquí. Ok, ahora sí vamos a llamar a la herramienta de trabajo, a la caja de herramientas que se llama Vector Calculus. La forma de llamarlo es relativamente sencilla, nada más se le dice with y se le pone el nombre de la caja de herramientas, que en este caso es Vector Calculus. Cuando uno le pone punto y seguido, lo que arroja es todas las posibles funciones que esa herramienta de trabajo puede llamar. Aquí nos vamos a dedicar exclusivamente a definir integrales y derivadas de funciones vectoriales. Entonces vamos a empezar definiendo una función vectorial. Una función vectorial la voy a definir simplemente mostrando cuáles son sus componentes escalares de cada función. Voy a llamar una función de tridimensional de la variable real t. La primera componente vendría siendo 5 por t. Noten cómo separo las componentes de la función. La segunda componente sería menos 3 por t al cuadrado. Y mi tercera componente vendría siendo t cúbica. ¿Sí? Cierro el signo para indicar que ahora ya me aparece allí. Y si ustedes se fijan, aparecen los vectores unitarios EX, EY y EZ, que vendrían siendo como los vectores unitarios IJK, que usualmente estamos acostumbrados a emplear en ingeniería. Entonces ahora sí, puedo calcular las derivadas de esa función, f1 de t. Puedo decir que va a ser igual a la diferencial de la función f de t con respecto a la variable t. Y lo que me da va a ser lo que ustedes esperaban. De nuevo una función vectorial donde la primera componente es 5, la segunda componente es menos 6t y la tercera componente es 3t cuadrado. Puedo también calcular la segunda derivada de la misma función repitiendo el comando que ya habíamos visto. Simplemente indico cuál es la función a derivar y añado una t y después otra t para indicar que quiero calcular la segunda derivada. En mi segunda derivada ahora mi primera componente desapareció, mi segunda componente es menos 6 y mi tercera componente es 6t. ¿Ok? Vamos ahora a integrar esa función. Vamos a integrar la función f de t con respecto al tiempo. Y el resultado es lo que ustedes se pueden imaginar. 5 medios de t cuadrada menos t cúbica y más un cuarto de t a la cuarta. Esas serían los componentes de mi función. Puedo calcular también dobles integrales. Vamos a calcularlo. Calcularía la integral de la función f de t, primero con respecto a la variable t y después de nuevo con respecto a la variable t. ¿Sí? El resultado, ustedes se pueden imaginar que es el correcto, no es necesario hacer muchos cálculos para verificar. Igualmente puedo calcular integrales definidas. Por ejemplo, puedo calcular la integral definida de la función f de t, ¿sí? Dando los límites inferior y superior de la variable. Vamos a suponer que los límites inferiores 0,
el límite superior es 5. Vamos a calcular cuánto es. Y aquí este es el resultado de la integral definida de mi función f de t con respecto al tiempo, donde el límite inferior de la variable es 0 y límite superior es 5. Bueno, con esto finalizo la segunda plática de introducción a MATLAB. Gracias.